Todos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y sin más preámbulo un poco, damos inicio, ¿no? Es momento de comenzar. Hoy día nos acompaña el doctor Jaime García, el académico de la Universidad de los Lagos, en la ciudad de Osorno, y es quien se aventuró y nos apañó en ese sentido a esta primera actividad en este formato. Y tenemos como 3 momentos en los que se organiza la presentación, pero eso se lo dejo ya a Jaime. Jaime, el control es todo tuyo. Te permito compartir inmediatamente que lo había olvidado. Ahora sí. Okay. Bueno, antes que nada, pues agradezco la invitación que me han hecho, Claudia, Felipe, Eugenio, de participar en este ciclo de encuentros, y de una u otra manera tengo sobre mis hombros el ser el primero. Espero cumplir con las expectativas con respecto a lo que he preparado para todos los presentes. Voy a comenzar a proyectar. Y ustedes me indican. Todo bien, se ve bien. Ok, bueno, entonces en este ciclo de encuentros que está titulado Educación Estocástica desde la investigación al aula, como bien mencionó Felipe, nos estamos enfocando ahorita en la unidad 1 del electivo, que tiene como título, ¿qué dicen los gráficos? Análisis crítico de la información. Tomando en cuenta un poquito el esquema del encuentro, un esquema general, como bien lo mencionaba Felipe, tenemos como un primer acercamiento, ver un poco de lo que viene siendo la investigación a la práctica, algunos resultados de investigación útiles para la docencia. No me voy a enfocar aquí a dar resultados de algún estudio en particular, sino qué podemos rescatar acerca de la investigación o lo que se ha hecho, que podamos llevarlo nosotros al aula, tener algunas actividades introductorias y finalmente hacer una discusión entre todos acerca de los desafíos que se tienen con respecto a esta unidad. En ese sentido, quiero que se sientan con la confianza de preguntarme en cualquier momento. Yo haré algunas preguntas con tal de generar un diálogo con todos ustedes. Sé que la mayoría son profesores en formación, otros son profesores ya en servicio y otros colegas que nos están escuchando de Ecuador, Barcelona y México. Y en ese sentido, quiero comenzar con presentar una serie de gráficos que se han venido presentando, que en su momento se presentaron en los medios de comunicación, y que de una u otra manera dan muestra de esta necesidad de alfabetizar a nuestros estudiantes, de una u otra manera darles conocimiento acerca de lo que viene siendo la estadística. Por ejemplo, en este gráfico que fue muy comentado hace 2 años, en mayo del 2020, es un gráfico que ya está inclusive en la literatura, varios artículos lo han comentado, que podemos observar en él varios errores que conllevan a una falsa concepción o interpretación de la información. Un análisis que podría llevar a una mala toma de decisiones en un sentido. Por ejemplo, si vemos el número de muertos acumulados, que son las barras azules, viene disminuyendo la cantidad, y en cambio lo que vienen siendo las barritas de color rojo es número de muertos por día. Hay que contextualizar que esta nota fue en mayo del 2020. En ese entonces, debido a lo de la pandemia, pues el número de casos de fallecimientos iba en aumento. Y aquí de una u otra manera lo están colocando como si estuviera disminuyendo el número de muertos en un periodo del 9 al 15 de mayo. Aquí hay un error en el sentido que si nos fijamos en las etiquetas de cada una de las barras, están invertidas lo que vienen siendo las fechas, ¿no? Del 9 de mayo al 15 de mayo.
Otro error que se presenta y que está aquí marcado es que si observamos lo que viene siendo la escala, el eje de las Y, 300 me está indicando en esta parte, y en este gráfico, en esta barra del gráfico, esta barra azul, nos están colocando 304. Y observamos que está por debajo de la línea que nos está indicando donde viene siendo el 300. Entonces, a simple vista, este gráfico, si uno no lo analiza con cuidado, no analiza cada uno de los elementos estructurales que se presentan en él, podemos llevar a una falsa concepción de que en este periodo de tiempo estaba disminuyendo el número de muertos debido a al COVID, ¿no? La tasa de mortalidad estaba disminuyendo. Otro gráfico también presentado en los medios de comunicación y en televisión abierta fue este que tenemos aquí, en el cual hablan de la aprobación presidencial. Vemos que tenemos el 78% que desaprueba la aprobación al presidente, el 5% no aprueba ni desaprueba, bueno, y los porcentajes en general. Si nosotros analizamos el gráfico, que este es un gráfico de anillos, identificamos que este 78% de una u otra manera no corresponde al área de ese anillo. El gráfico que tendría que haberse presentado en su momento es un gráfico como el que aparece del lado derecho, y esto también nos podría llevar a una falsa concepción o una falsa interpretación de ello si no tenemos un conocimiento al menos mínimo necesario para la lectura del gráfico. Otro de los gráficos que también fue muy presentado en su momento es este que presentaba el presidente Piñera, en el cual decía que la delincuencia, trataba de él de mencionar que en el 2013 hubo una menor índice de delincuencia, un porcentaje, con respecto a los años del 2010 y 2016. Obviamente para crear una falsa concepción en la población, y después este gráfico fue muy comentado también por los medios de comunicación y se hacía en ese entonces la crítica hacia el uso del gráfico, ¿no? De manera discriminatoria en ese sentido. Y si seguimos indagando acerca de los gráficos estadísticos en los medios de comunicación, podemos encontrar otro como ese tipo, que aquí quieren indicar que hubo una baja en el valor de la UF muy fuerte, cuando en realidad nada más fueron de 29 pesos chilenos, muy poco, pero el gráfico marca hacia que indicar que esa disminución fue muy alta, ¿no? Igualmente en la televisión chilena se presentó este gráfico para indicar quién no trabaja el 24 y 31 de diciembre, y aquí por obviedad podemos ver que tanto el 50% como el 35% pues no tendría que cubrir lo que es el 100% del círculo o del gráfico circular. Bueno, y este tipo de gráficos que de una u otra manera se presentan nos traen a colación de que es necesario que la población en general tenga un conocimiento mínimo necesario acerca de la estadística. Y enfocándonos en el tema de hoy, que viene siendo los gráficos estadísticos, es donde me voy a centrar en ese análisis del crítico de la información. Y de aquí quiero centrarme entonces en el sentido de qué se debe promover en la estadística escolar. Por un lado, la literatura nos indica que es necesario promover en los estudiantes la capacidad de poder comprender y aplicar los conceptos y los procedimientos estadísticos en la vida cotidiana, ¿no? Como esto que se está presentando en la lectura de los gráficos en los medios de comunicación. En cierto sentido, entonces, algo que se debe promover es esas capacidades básicas o mínimas necesarias que están vinculadas con la estadística, que de una u otra manera es lo que nosotros llamamos en formar estudiantes alfabetizados estadísticamente. Y de aquí, entonces, hay que enfocarnos a qué nos referimos con
alfabetizar estadísticamente. ¿A qué se refiere este término como tal? Bueno, este término de alfabetización estadística voy a traer a colación a un autor, a Idogal, del 2002. Sin embargo, este término de alfabetización estadística venía promoviéndose desde 1993 con Watson, otra de las autoras, investigadoras en el área de educación estadística. Sin embargo, el concepto fue evolucionando hasta establecerse el que menciona Idogal, que es el que voy a presentar a continuación, y es uno de los conceptos más utilizados o un referente cuando hablamos de la alfabetización estadística. Y esta persona menciona que la alfabetización estadística es la interrelación entre dos o interconexión entre dos capacidades. Por un lado, la capacidad de interpretar y evaluar críticamente la información estadística que se puede encontrar en diferentes contextos. Y en ese sentido, lo podemos encontrar en los gráficos estadísticos. Entonces, esta interrelación entre esa capacidad de interpretar y evaluar críticamente la información con la capacidad de poder discutir y comunicar esa información, aceptar conclusiones dadas por otras personas, bueno, aceptar o rechazar, y en cierto sentido, la comprensión del significado de la información, es decir, entender el contexto que está detrás en esa información. De aquí es importante aclarar que, de acuerdo con Moore, podemos mencionar que la estadística es la ciencia de los datos, pero estos datos con los que trabajamos en estadística tienen un contexto detrás, no son únicamente números con los cuales se manipulan o se hacen operaciones matemáticas, sino que tienen un contexto, y al tener un contexto hay que tener cuidado con esa información, lo que nos lleva a tener también una comprensión del significado de esa información que es necesario. Entonces, de acuerdo con lo que hemos visto, que hemos hablado de esta necesidad de alfabetizar estadísticamente a los estudiantes, y en particular me estoy centrando en educación media. Y ahora nos preguntamos qué contenido estadístico se debe enseñar en el aula. Bueno, desde la literatura, desde la investigación, varios autores han referido a las ideas estadísticas fundamentales. Por mencionar uno, y de los más citados también, Burrell y Bieler, ellos mencionan que los datos, la representación de los datos, la variabilidad, la distribución, la asociación y correlación, la probabilidad, el muestreo e inferencia, son las ideas estadísticas fundamentales que de una u otra manera se tienen que promover con la educación estadística. Y si nos centramos en esta parte, en lo que viene siendo la representación de los datos, aparecen lo que vienen siendo los gráficos estadísticos. Y en ese sentido, estamos hablando de esta necesidad actual de la alfabetización estadística y nos lleva a tener en cuenta que debemos formar estudiantes alfabetizados estadísticamente desde educación infantil hasta una educación universitaria. Hay diferentes artículos que han abordado esta idea de fomentar esta alfabetización estadística en educación infantil. Podemos citar obviamente a la doctora Claudia Vázquez, que ella trabaja mucho esta parte, y podemos mencionar también a Audi Salcedo, que está en nivel universitario, bueno, diferentes autores. Y aquí quiero traer a colación esta indicación que nos da Carmen Batanero en 2004, que no se trata de convertir a los estudiantes en estadísticos aficionados, ni capacitarlos en el tratamiento de datos a través de la construcción de representaciones o el cálculo de algoritmos como la media aritmética o la probabilidad. Más que nada, se trata de entregarles herramientas que les permitan tomar una postura crítica ante los datos. En cierto sentido, y ya centrando un poquito más la idea, entregarle herramientas que le permitan comprender, es decir, leer e interpretar la información
a partir de esto, ¿no? Que puedan opinar, tomar decisiones de manera adecuada, y esto con un pensamiento estadístico. Ese término de pensamiento estadístico está siendo desarrollado por colegas argentinas, y han traído a colación ese término de pensamiento estadístico. Y entonces, ahora sí, ya centrándonos en lo que viene siendo la unidad 1, que es de lo que vengo a platicarles, que ya hablamos de esta necesidad de alfabetizar estadísticamente a nuestros estudiantes, que es necesario tener un conocimiento mínimo necesario para poder leer gráficos, y con ello, ¿qué nos dicen los gráficos? Entonces, tener un análisis crítico de la información. Al analizar cada uno de los objetivos de aprendizaje de esta unidad, que se espera con esta unidad, podemos identificar lo que nos vienen diciendo en la literatura, ¿no? Por un lado, el que se puede argumentar y comunicar decisiones a partir de ese análisis crítico de la información, que puede estar presente en cualquier contexto, en cualquier tipo de gráfico, tomar decisiones fundamentadas en la evidencia estadística, es decir, en los datos, o a partir de la evaluación de los resultados, en evaluarlos a partir de un modelo probabilístico. Otro objetivo nos habla de la argumentación o de argumentar para justificar la veracidad o la falsedad de una conjetura, evaluar los argumentos utilizados por otra persona, y de una u otra manera dejan también como un objetivo de aprendizaje el buscar, seleccionar, manejar y producir información matemática o cuantitativa que sea confiable a partir de o a través de la web. Entonces, si observamos y analizamos estos objetivos de aprendizaje, están ligados a esta necesidad de la alfabetización estadística que se viene desarrollando desde hace tiempo en la investigación. Y aunado a esto, tomando en cuenta el último objetivo que nos refiere a los datos, podemos nosotros entonces recordar un poco acerca de lo que son las fases del análisis de datos. Por un lado, la recogida de los datos, la organización de los datos, la representación y finalmente la interpretación o el análisis de estos datos. Entonces, y vean que de una u otra manera estoy mencionando otra idea estadística fundamental que menciona Bourdieu, que vienen siendo los datos y la representación, en este caso los gráficos. Bueno, entonces, como una actividad introductoria, en lo que viene siendo el programa de estudio de este lectivo, se nos presenta esta actividad, dice comprendiendo la esperanza de vida. Entonces me voy a permitir a leer. La esperanza de vida al nacer es una estimación del promedio de años que viviría un grupo de personas nacidas el mismo año, si las condiciones de mortalidad de la región o el país evaluado se mantuvieran constantes. La siguiente tabla, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, muestra las esperanzas de vida de Chile desde 1992 hasta la estimación para el 2021. ¿Sí? En el mismo programa de estudios nos indican que la definición que están presentando ahí acerca de esperanza de vida fue extraída del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, y que los datos son extraídos también desde una fuente confiable como viene siendo el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y nos presentan estos datos. En esta actividad, en el programa de estudio, bueno, hacen hincapié de que es necesario hacer uso o para poder facilitar la construcción de los gráficos, podemos hacer uso de cualquier software. En este caso mencionan mucho la paquetería de Excel para elaborar los gráficos. Inclusive muestran los gráficos tomando en cuenta la esperanza de vida para hombres y tomando la esperanza de vida para mujeres. Este gráfico aparece en dicho programa de estudios y obviamente se basa en estos datos tomando en cuenta la cantidad de
de esperanza de vida desde 1992 hasta el 2021. Y con esta actividad quisiera escucharlos. ¿Qué podemos leer acerca del gráfico? ¿Quién me podría comentar qué lectura podemos hacer acerca del gráfico? Acerca de los datos que están representados en el gráfico. Que la esperanza de vida subió. La esperanza de vida subió. ¿Tomando algo como referencia? Disculpe? ¿Tomando algo como referencia? Cioè, desde el 1992, que era como 71 años de vida, hasta el 2021, que es como 76, poco más. Ok. Bueno, ¿alguien más nos puede leer algo de la información que aparece en el gráfico? ¿Qué otra lectura puedo hacer aparte de la que hizo nuestra colega de Brasil? Buenas No, tardes. italiano. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Puede ser que hay un aumento de la esperanza de vida, como dijo la compañera, de unos 6 años, porque en el 92 fue de 71 y en el 2021 ya 78, o sea, 7 años más. Gracias. Ok. Ya le está dando una cantidad médica con base a la lectura también de nuestra compañera. ¿Alguien más? ¿Podemos leer otra cosa con este gráfico, con la información que se presenta ahí? Otra pregunta, ¿el gráfico es adecuado para la información que nos están presentando? Bueno, también se puede ver que cada 2 años va aumentando, ¿no? En años y en el años de vida, como que hay va aumentando, repito, Va aumentando. sí, un año a año, 2 años me parece. Año a año va aumentando. Ok. Si hay algo en el chat, Felipe, ahí te encargo de que lo vayas leyendo nada más para no irme saliendo de la presentación, por favor. Vale, yo te Perdón, aviso. yo soy Michela, la que había hablado antes. No sé Ya. si el gráfico es el mejor gráfico, yo no soy experta en estas cosas, pero porque al final me da el año y la edad corrispondente a este año. Nel 1992 il promedio podría ser un punto. Podría ser un punto también. Ok. Bueno, lo que está diciendo la compañera que también pudo haber utilizado un gráfico de líneas eh, para poder graficar la información, ¿no? Y poder ir viendo la tendencia. Bueno, entonces aquí con estas dos participaciones que escuché, Permiso, de una u Jaime. otra manera, Hay ¿sí? hay una opinión en el chat. Mira, Sí, Ernesto pone, en mi caso, hubiera pensado en gráfico de líneas por el tema de tiempo. exacto, lo Eso que puso. estaba mencionando también nuestra compañera. Sí, que al ser una línea del tiempo, podría tomarse en cuenta que podríamos haber utilizado eso, ¿no? Un gráfico de línea del tiempo, por los años, precisamente. Y así se podría observar también la tendencia, aunque el gráfico de barras, es que hay que recordar que este gráfico de barras, como dijo la compañera, es un punto en particular, es un valor en particular, no es una frecuencia como tal, sino que en 1992 la esperanza de vida era de 71. Sí, pero ese es un dato, no es una frecuencia. Y entonces se está graficando algo cuando el gráfico de barras está más diseñado para variables con frecuencias, ¿no? O valores de la variable con frecuencias. Entonces aquí lo ideal es un gráfico de líneas, como lo están mencionando y como lo menciona el compañero. Entonces,
a partir de la pregunta. Entonces, de una u otra manera, comenzamos a hacer un análisis ya más profundo del gráfico como tal, ¿no? Que realmente si era el gráfico adecuado, ¿no? Para los datos que están representándose. Y vuelvo a indicar, porque estos son datos, no son frecuencias. Ese nombre en el 1992 era 71,1, ¿no? Hasta en el 2021, que es 78,3. Pero son datos, no son frecuencias. Y al ser datos, aquí hay una postura de que me está refiriendo a una frecuencia, ¿no? Por el tipo de gráfico. Pero más allá de eso, otra de las cuestiones que podemos también cuestionarnos, y con respecto a que somos futuros profesores, los que más estamos aquí, o que son profesores me estoy centrando en ellos, o profesores en servicio, es analizar el contexto. ¿Será adecuado el contexto para este nivel educativo? Estamos hablando que son chicos de primero medio en Chile que tienen alrededor de 14, 15 años. Entonces, ahí es una de las preguntas que podríamos analizar acerca de la actividad que se está proponiendo en el programa de estudio, si es adecuado el contexto para los estudiantes. Otra de las cosas que podríamos llevar nosotros hacia la reflexión y como futuros profesores o profesores en servicio es ¿qué dificultades podría enfrentar el estudiante ante esta información? Es decir, en este caso, porque se le está dando el contexto antes y nos estaban indicando que era la esperanza de vida, ¿no? Pero si no conociera o no se le diera esa información y únicamente se le presentara el gráfico al estudiante, en realidad el estudiante sabrá a qué se refiere la esperanza de vida. Y otra de las cuestiones que siempre hay que preguntarnos es qué conocimiento estadístico o matemático es necesario para el análisis de la información que tenemos ahí. De una u otra manera, hicieron una diferencia al indicar cuánto era el aumento. Había un conocimiento no únicamente estadístico y matemático, también este conocimiento que estoy hablando del contexto, y estadístico en el tipo de gráfico que puedo utilizar para esta información, para este tipo de información que estoy teniendo en cuenta. En el mismo programa de estudio, les digo que se presenta este gráfico, de ahí lo tomé, y se presentan esas preguntas en particular con respecto a la lectura del gráfico, ¿no? Nos indican cuál es la mayor o menor esperanza de vida, en qué año se dan, a partir de qué año la esperanza de vida es más de 75 años, dicen qué año alcanzó los 77 años, entre qué años varía de 72 a 77 años, a partir de 1992, en cuántos años aumenta la esperanza de vida en los hombres hasta el 2021, que de una u otra manera fue la lectura que hicieron nuestros colegas y compañeros. Podemos haber sacado también en esta lectura o en esta interpretación o en este análisis algún porcentaje, ¿no? Y en las directrices que se presentan en el programa de estudio de este lectivo, siempre aparecen como que esta sugerencia, ¿no? El pedirle al estudiante que redacte 3 preguntas diferentes a las anteriores que se puedan realizar a partir de los datos que se presentan en el gráfico, ¿no? Y pedir que las respondan otras personas. Eso es lo que leímos nosotros, y eso es lo que nos sugiere el Ministerio de Educación de Chile, ¿no? En el programa de estudio. Pero yo vuelvo a insistir, aunque ya lo hicimos, si nada más nos hubiéramos quedado con este comparativo que se hizo desde el 92 hasta el 2021, el análisis que fueron alrededor de un aumento de 6-7 años, y analizando esas preguntas que nos están dando en el programa de estudio, realmente consideramos o consideran que con este tipo de preguntas se promueve desarrollar un análisis crítico de la información, es decir,
¿En realidad estamos haciendo un análisis crítico de la información con este tipo de preguntas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué postura tienen ante eso? ¿En realidad estamos haciendo un análisis crítico de la información? Disculpa, bueno, buenas tardes. ¿Sí? Yo creo que al final no hay un análisis crítico de la información que se está presentando, más bien hay una lectura de los datos, que también se pueden extraer de la misma tabla. En ese sentido, no hay, por decirlo así, hay una lectura de información, más no una interpretación de la información, un análisis de la información. Exacto. Gracias por su nombre, perdón. Benjamín Pacheco. Benjamín. Bueno, lo que nos está comentando Benjamín es que de una u otra manera nada más está la lectura y él no se aventura a decir que hay interpretación. Lo que sí se aventura a decir que no hay un análisis como tal crítico de la información. ¿Podría hacer un análisis con los datos? Sí, al analizar que hubo un aumento, estoy de acuerdo, pero análisis crítico como tal, que es lo que, sí, inclusive así se llama la unidad, que nos dicen los gráficos, análisis crítico de la información, no se está promoviendo como un análisis crítico de la información, únicamente cuando otro de nuestros compañeros dijo que, y a partir de la pregunta que hice, realmente será el tipo de gráfico el adecuado para este tipo de datos, y que bien lo comentaba también nuestro compañero, de que en este caso sería el gráfico de líneas, el adecuado, ¿no? Y en ese momento, si yo ya comienzo a hacer ese tipo de afirmaciones, ya estoy realizando un análisis crítico de la información y del gráfico, ¿no? Y nos está posicionando ya en un nivel un poquito más alto de realizar únicamente comparaciones o realizar una lectura normal, ¿no? Una lectura literal, podríamos llamar. Y en ese sentido, de la investigación a la práctica, en la literatura, se encuentran diferentes taxonomías o jerarquías acerca de niveles de lectura de los gráficos estadísticos. Una de las más citadas viene siendo la taxonomía de Curcio. Curcio y sus colegas mencionan 4 niveles de lectura para los gráficos estadísticos. Por un lado, en el nivel 1, la lectura literal de los datos, explícitamente representados en el gráfico, por lo que no se necesita la interpretación de la información. En este caso podría ser la lectura de una frecuencia o de un dato en particular, ¿no? En el nivel 2, que viene siendo leer dentro de los datos, ya implica una comparación, una interpretación y una integración de la información que no está implícitamente en el gráfico. Regresando al gráfico que estábamos analizando, en 1992 la esperanza de vida era de tanto. Ahí estoy realizando yo una lectura de tipo literal. Cuando nuestra compañera, también otro compañero, nos estaban hablando de que hubo un aumento y nos estaban indicando la cantidad que es de 6, 7 años, ya están realizando una comparación y una interpretación y están integrando la información al indicarnos que ese aumento es de 6, 7 años y es una información que no estaba de manera explícita en el gráfico. Ya estamos ahí en un nivel 2 de lectura. Curcio y colaboradores mencionan que hay otros 2 niveles, el nivel 3, que es leer más allá de los datos, que es cuando ya nos aventuramos a dar una predicción o inferir a partir de la información que está representada en el gráfico. Y a partir de esa información yo puedo predecir alguna tendencia o predecir o inferir algún dato en particular. Es decir, ahí, por ejemplo, se quedó hasta el 2021. Pero bien alguien pudo haber dicho, bueno, siguiendo esta tendencia y aproximadamente en el 2022 la esperanza de vida en Chile es de tantos años, ¿no? Y entonces a partir de la lectura de los datos que se están presentando, puedo dar una predicción o una inferencia.
Y finalmente en el nivel 4 ya es la valoración crítica de la información representada en el gráfico. También no únicamente se basa en la información o los datos presentes en el gráfico, también sobre el uso del gráfico. También se puede cuestionar sobre la forma en que fueron recolectados y organizados los datos. Se puede preguntar uno sobre la validez y la fiabilidad de los datos. Y en cierta manera ya hacer o comenzar a hacer una integración de la información con el contexto para poder realizar conclusiones. Entonces podemos mirar estos 4 niveles de lectura de manera sencilla, como una lectura literal, una cuestión de una comparación, interpretación e integración, una predicción o una inferencia, y finalmente una valoración crítica. 4 niveles de lectura que son rescatados a partir de la investigación en la práctica. Entonces, siguiendo con eso, y tomando en cuenta lo que ya nos dijo nuestro compañero, la última persona, perdón que no me acuerdo del nombre, que participó, todas esas preguntas, Benjamín, todas esas preguntas, si las analizamos puntualmente, podemos identificar que se quedan en un nivel 1 o en un nivel 2. Por ejemplo, ¿cuál es la menor y mayor esperanza de vida y en qué años se dan? En este caso, si analizamos bien la pregunta, se estaría quedando en un nivel 2 porque está presentando un nivel comparativo entre cuál es el mayor y cuál es el menor. Hay una comparación ahí. ¿A partir de qué año es más de 75? Igual, se puede hacer una comparación, nivel 2. ¿En qué año alcanzó 77 años? Y es una lectura literal nada más, identificar en dónde están los 77 años. ¿En qué años varían? Aquí hay una variación, hay un aumento, o hay que ver si hay un aumento, un incremento, o hay una variación. Bueno, hay una comparación, nivel 2. ¿En cuántos años aumentan? Hay que hacer una operación matemática sencilla, nivel 2. ¿Qué porcentaje ha aumentado? Un conocimiento matemático de porcentaje, en un nivel 2. Y nos quedamos entonces que por un lado me indica la unidad análisis crítico de la información, cuando en realidad no me está llevando un análisis crítico de la información como tal. Nos estamos quedando en niveles inferiores de lectura, de acuerdo con una taxonomía en particular, la de Curcio. Jaime, Y permiso. obviamente, Si tienes una pregunta en el chat, dice, dado que son valores en cada año, ¿podría haber visto si los datos se ajustan a una distribución normal? Ver el coeficiente de kurtosis, por ejemplo. Dice, en mi caso no soy docente. Ernesto. ¿se puede ver el grado de kurtosis? Sí, para identificar el apuntamiento, pero con el simple, digamos, el gráfico de líneas, en ese caso, no nos va a dar, digamos, una distribución o ver la cuestión de verlo como normalizado, porque estamos viendo que siempre va en aumento. La esperanza de vida es un dato que va aumentando o se llega poco a poco de acuerdo a las medicinas y a la tecnología y a este conocimiento que de una u otra manera la condición de vida de las personas va estabilizándose y en ese sentido va creciendo la esperanza de vida, ¿no? Entonces yo no me atrevería a verlo como como una distribución normal o algo acampanado o algo que esté normalizado. Sobre la kurtosis, sí podremos analizar la kurtosis para identificar el apuntamiento, por ejemplo, o si está sesgada, bueno, de acuerdo ahí el coeficiente de Fisher que podamos utilizar, u otro, para identificar la kurtosis o bien el apuntamiento. Podría hacerse eso también con los datos. Professor, Sí. además con l'última que dice redacta en 3 preguntas, me Eso. imagino que los alumnos van a hacer preguntas tipo ¿en qué año alcanzó los 72? Cioè, van a hacer el mismo tipo de preguntas que son siempre nivel 1 o máximo nivel 2, ma non pueden hacer otra pregunta, cioè al final non inspira otra pregunta porque non pueden preguntar tampoco por qué hubo este aumento, porque esto implica una investigación, me imagino, cioè proprio la calidad de vida mejoró, como usted dijo, hubo más vacuna, no sé.
Y entonces, pero aquí hay una investigación que un alumno, un grupo tiene que hacer y es muy vasta, muy amplia, muy poco clara, diría. Entonces, la pregunta tampoco van a llevar a un nivel más alto, me parece. Claro, porque al final de cuentas el estudiante, si uno no lo lleva de la mano para poder alcanzar estos niveles, se va a quedar con estos dos niveles únicamente porque va a ser repetitivo si él está viendo que únicamente se pueden hacer ese tipo de preguntas en ese sentido, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted. Los estudiantes se quedarán, o las preguntas que estarían ellos haciendo, de una u otra manera se estarían ligando únicamente estos dos niveles. Hay algo que usted mencionó que lo voy a retomar más adelante porque yo lo mencioné ahorita y de hoy usted lo mencionó, lo de las medicinas y todo este tipo de cosas, que está el contexto detrás, que de una u otra manera sí lo podemos considerar, o si el estudiante lo considera, porque en este nivel 4 ya se está haciendo una integración de la información con el contexto. Y si el estudiante menciona, por ejemplo, va a ir en aumento y esto se debe a el tipo de medicamentos o porque la ciencia ha avanzado y hay más medicamentos que ayudan a la salud de las personas, está haciendo un nivel comparativo, sí, pero aparte está haciendo una integración de la información que se está presentando con un contexto. ¿En qué grado? En este caso lo podríamos decir como un grado hipotético o desde una mirada hipotética. Ahorita menciono un poquito más hacia allá. Pero sí, por ejemplo, si hace ese tipo de lecturas o de apreciaciones, ya podremos indicar que está llegando a un nivel 4, no pasando por un nivel 3, que es el predictivo, ¿no? Que te tenga que dar alguna predicción, alguna inferencia, pero sí estaría alcanzando un nivel 4 porque está integrando la información con el contexto mismo. Por ejemplo, esta es otro gráfico, otra actividad que viene en el programa de estudio. Permiso, Jaime, ¿Sí? tienes una mano levantada de Ya, Guillermo. adelante. Guillermo, somos todos oídos. Sí. En caso, es que al principio de la actividad se definía lo que es esperanza de vida. Sí, En caso de que si no se hubiera hecho eso y en las partes de las preguntas se le pidiera a los estudiantes, no sé, qué entendieron por esperanza de vida debido a la información que nos entrega en el gráfico, ahí habría un mayor nivel. si ellos se preguntan, no, sino sería, yo creo, ahí sería más que nada que ellos investigaran a qué se refiere esperanza de vida y a partir de esa investigación propia que ellos hagan, ya puedan dar ese análisis de la información, ¿no? Por eso mencionábamos aquí como que qué conocimiento tendría que tener el estudiante, no únicamente estadístico y matemático, y mencionamos a qué dificultades se podría enfrentar el estudiante, pues en este caso a saber si realmente, o si él conoce ese concepto de esperanza de vida, ¿no? Que está detrás. Ya, muchas gracias. No, no, al contrario. Y siéntanse con la confianza de interrumpirme a la hora que ustedes gusten. Y venían aquí venían esta parte. Bueno, y tenemos otra actividad que se presenta igual en el programa de estudios sugerida para esta unidad. Nos mencionan que hay una conexión interdisciplinaria con ciencias de la ciudadanía y nos mencionan que en el histograma se presentan las temperaturas mínimas en una localidad de la región de Atacama, cerca de Copiapó, considerando una muestra de 365 días. Y nos presentan aquí las temperaturas. Aquí ya podríamos decir que hay un comportamiento aproximadamente normal, o puede haber a lo mejor hay un modelo probabilístico detrás, si es que lo quiero analizar desde ese punto de vista. Pero más allá, en lo que estamos nosotros, que viene siendo, vuelvo a lo mismo, en lo que es la unidad, el análisis crítico de la información, ellos nos presentan ese tipo de preguntas que se le sugieren al estudiante, ¿no? Interpreta la información y argumenta tu pregunta en cada caso. ¿En qué intervalos se acumula la mayor cantidad de observaciones y en cuáles se concentra
la menor cantidad, cómo podría describir las temperaturas mínimas en la región, cuál es el rango de temperaturas mínimas según el histograma, qué porcentaje de días registraron una temperatura mínima entre tal y tal. Si nos damos cuenta, volvemos a lo mismo, ¿no? No están promoviendo un análisis crítico de la información como tal, ¿no? Todo nos lleva exactamente al nivel 1 y al nivel 2. Hablando ahora sí, aquí por ejemplo tenemos igual el gráfico, pero ya tenemos un gráfico comparativo, llamémoslo de barras, pero ya quedamos que no es de barras. Igual se presenta en el programa de estudios, yo lo tomé tal cual, ya analizamos esa situación. Y aquí se presenta lo de la esperanza de vida de hombres y mujeres. Entonces, de acuerdo con lo que hemos platicado ahorita, ¿qué tipo de preguntas podríamos, o qué tipo de lectura podríamos hacer para alcanzar un nivel superior, un nivel 3 o un nivel 4? ¿Quién nos apoya con alguna de ellas? La massa evidente, cioè proprio data la differenza della esperanza de vida entre hombres y mujeres, uno podría decir a los alumnos de investigar por qué hay una diferencia tan evidente entre las dos esperanzas de vida. Y porque las dos suben, pero siempre la esperanza de vida de la mujer es superior a la del hombre. Entonces è interessante investigar por qué, dato che a parità, cioè medicamento, tecnología, son lo mismo cada año. Entonces, sea mujeres que hombres tienen la misma posibilidad de salvarse gracias a la ciencia. Ecco. Esto es lo que me salta a la mente así, mirando a primera vista. Y ya nos lleva a un análisis crítico de la información, ¿no? Porque esa información no está dentro de los datos que están aquí representados. Sí tenemos que hacer esa lectura, pero ya conlleva a una integración de los datos con el contexto mismo, ¿no? No sé quién más nos quiera compartir alguna lectura, alguna apreciación, alguna pregunta. ¿No? En el chat no hay nada. Ok, continuamos entonces. En la situación acerca de lo que platicábamos ahorita, de esta parte hipotética de mencionar que, bueno, es que hubo un aumento y esto se debe a que los avances tecnológicos y eso es debido a que tenemos ahora más medicamentos, ¿no? Podría leer el estudiante eso. Cuando nos enfrentamos a ese tipo de lecturas, en la literatura también hay otras jerarquías, como la jerarquía de Oyama, que es un poquito más explícita con respecto a esa parte crítica. Aoyama en el 2007 propone esta jerarquía de 5 niveles. De una u otra manera están relacionados, y ahorita lo voy a mencionar, con los niveles de curso. En el nivel 1, que es el idiosincrático, no se realiza la lectura de valores o tendencias en el gráfico, o bien se proporcionan valores que son errados o que no se presentan en el gráfico como tal, ¿no? No se hacen conexiones con algunas características extraídas del gráfico. En general, la lectura se basa únicamente en la experiencia o perspectiva escolar, perdón, en la perspectiva personal del lector. Es únicamente desde su perspectiva personal. No hace una lectura. Una lectura básica de algún valor, por ejemplo. Ya la lectura básica, que lo podemos mirar como la lectura literal, que sería el nivel 1 de Curcio, aquí se realiza la lectura de valores hasta esa parte, pero ellos mencionan que tanto en la lectura básica
puede ser la lectura de literal, está también incluida la comparación, que es el nivel 2 de Curcio, y está también incluido las tendencias, que es el nivel 3 de Curcio. Entonces, para Oyama, estos 3 niveles de Curcio, el 2, 3 y 4, los engloba en la lectura básica. Para él es una lectura básica como tal. Porque la idea de Oyama era un poquito más desmenuzar la parte crítica o la valoración crítica. Y en ese sentido, él propone estos otros 3 niveles, nivel 3, racional o literal, el nivel 4, nivel crítico, y el nivel 5, la elaboración de hipótesis y modelos. Entonces, para el caso del racional, se realiza la lectura de valores y tendencias en el gráfico y se explican lo que son significados contextuales en términos de las características que se muestran en el gráfico. Pero no se sugieren interpretaciones alternativas, es decir, alguna hipótesis de por qué se está sucediendo eso. El nivel crítico como tal, ahí se hace la lectura del gráfico, se comprenden las variables contextuales que se están representando en el gráfico y se evalúa la fiabilidad del significado contextual descrito en el gráfico. Se cuestiona acerca de la información representada, pero no se establecen hipótesis del observado. Y la elaboración de hipótesis y modelos, como su nombre lo indica, se evalúa la información y se formulan hipótesis o modelos explicativos. Y en este nivel, de acuerdo con Oyama, según Oyama, el lector va a actuar como investigador, lo que mencionaba nuestra compañera, que tendría que investigar o esta parte de comenzar a hacerse hipótesis. Entonces va a actuar como un investigador y no solo como un receptor de la información, ¿no? Aquí en la Universidad de los Lagos, bueno, desde que trabajaba en México, en la Universidad de Guerrero, y después aquí en la Universidad de los Lagos, hemos venido trabajando con una jerarquía para la comprensión gráfica, en la cual hemos tratado de hacer una simbiosis entre la jerarquía de Oyama y la taxonomía de Curcio, de tal manera que podamos ya tomar en cuenta ambas visiones, ¿no? Por un lado, estamos estableciendo como el nivel 0 una perspectiva personal, que lo podemos relacionar con el nivel 1 de Oyama, el idiosincrático. El nivel de lectura 1 de Curcio sería la lectura literal, el nivel 2 como el nivel comparativo, el nivel 3 como el nivel predictivo. Y esto vendría siendo estos 3 niveles, que es la lectura básica, de acuerdo con Aoyama. Y los 3 niveles que él propone para la lectura crítica, lo estamos proponiendo como un nivel integrativo, donde se hace la integración con el contexto, y en ese sentido está de manera hipotética, hay una valoración crítica y hay una parte racional, que está relacionado con el nivel 4 de Curcio. Y en general, con este problema que se nos presentó, o que se presenta en el texto, en el programa de estudios, pues las recomendaciones es ampliar el tipo de preguntas relacionadas con la esperanza de vida a otros aspectos. Por ejemplo, las causas científicas para las diferencias entre hombres y mujeres, como bien lo establecía nuestra compañera, o conexiones con el sistema de pensiones y jubilación, por ejemplo, y considerar que la población de adultos mayores está creciendo y las medidas que van adoptando los países al respecto, ¿no? Tantas hipótesis que uno puede tener, y ahí entra la parte investigativa de ya no quedarse únicamente el lector como receptor, sino ya podría tomar una postura de investigador. Otra de los gráficos que se presentan ahí mismo, pues viene siendo este gráfico de caja y bigotes, son varias cajas y bigotes, o diagramas de caja, que representan los ingresos mensuales de las personas en Chile en el 2015 por regiones, según el INE. Tenemos el gráfico como tal, y aquí obviamente, pues primero surgen el tipo de reflexión y de preguntas que si es adecuado el contexto para este nivel educativo, qué dificultades podría enfrentar el estudiantado ante esta información,
qué conocimiento estadístico matemático es necesario para el análisis de esa información. Y si consideramos, bueno, esta sería después que les presente las preguntas, si promueven el desarrollo de la alfabetización estadística. Pero con respecto a las primeras, ¿creen que es adecuado el contexto para ese nivel educativo? Estudiantes de 15 años aproximadamente. ¿Será atractivo para los estudiantes? ¿O el contexto será adecuado para los estudiantes de ese nivel? Tal vez un poco complejo, porque aquí entran las 5 medidas y entenderlas de esas, no sé, pues gráficamente el chico logre inferir la información. Claro, y ya usted está mencionando que tiene que conocer 5 medidas, entonces tiene que tener un conocimiento estadístico como tal. Por ejemplo, bueno, probabilidad en el gráfico del diagrama de cajas, pues en el caso de la mediana, cuartil 1, cuartil 2, que es la mediana, bueno, el cuartil 3, el punto máximo, el punto mínimo, en este caso, hasta donde llega cada una de las líneas se representa el percentil 10 y el percentil 90. Cada uno de los puntos me representa la media, por ejemplo. Y entonces, se necesita un conocimiento ahí matemático, estadístico detrás, ¿no? Esas son las preguntas que si de una u otra manera también nosotros analizamos, comienzan ya en verse únicamente diferencias, semejanzas, hacer un parte comparativo, seleccionen 2 regiones que haya un comportamiento similar y explique detalladamente, nada más comparan. Seleccionen la región que a su juicio muestran ingresos más equitativos y la región con menos equitativos y expliquen detalladamente. De acuerdo con lo que expliquen los estudiantes, podríamos analizar ahí si alcanzan un nivel crítico al hacer la integración con el contexto, ¿no? Y elaborar las preguntas nos que lleva exactamente también a lo mismo. Y de una u otra manera, si nos preguntamos cómo evaluar esta lectura, interpretación y el análisis crítico de la información, pues podemos tener una pauta de evaluación basada en esos niveles de lectura, ¿no? La perspectiva personal, una lectura literal, alguna comparación o realización de procedimientos matemáticos sencillos. Aquí, por ejemplo, entra el cálculo de la media, del promedio, quien realice esa operación. Predictivo, acerca de tendencias o de datos, y el integrativo, que como lo hemos estado platicando, se haga una evaluación crítica de la información, se puedan establecer hipótesis o se den ciertos significados contextuales en términos de la información que se presenta. Parte de lo que les he platicado, lo trabajamos en México con un chico de Guerrero en una tesis de magíster que pude dirigir. Hicimos esta exploración de la comprensión gráfica de estudiantes de secundaria. Los niños eran de 13 años. Veíamos ahí respuestas muy idiosincráticas, otros echaban a su imaginación y daban cosas hipotéticas desde su perspectiva, de acuerdo con el gráfico que le estábamos presentando, y de ahí que tuvimos que comenzamos a analizar las lecturas con la taxonomía de Curcio, pero nos faltaba algo más, que era analizar esa parte del contexto, y de ahí tuvimos a bien de tomar en cuenta la jerarquía de llama y fusionar estas dos para presentar una nueva jerarquía. Obviamente, ya nada más como paso para cerrar, lo que hemos platicado y esto, pues en un gráfico no hay que olvidar también los elementos estructurales, la importancia de los elementos estructurales como son el título, la fuente para identificar la validez o la fiabilidad de los datos, indicar bien las escalas, las leyendas, todas las cositas importantes y necesarias para poder realizar
una lectura adecuada. En algunas literaturas se menciona que hasta el recuadro es necesario para delimitar el área del gráfico. Otra parte que también no tenemos que olvidar cuando trabajemos con gráficos es identificar que existen diferentes tipos de gráficos y de acuerdo con el tipo de variable, pues podemos trabajar si son cuantitativas o cualitativas, el tipo de gráfico, ¿no?, que podemos estar utilizando. Si es una variable cuantitativa continua, pues un histograma, un polígono de frecuencias podría ser el adecuado. Si estoy hablando de una variable cualitativa de tipo nominal, un gráfico de barras. Bueno, son detalles que, pues parte de las cosas que no tenemos que olvidar cuando veamos esta unidad, ¿no? Para ir cerrando, quisiera mencionar esta pequeña frase de Davis, del 2011, quien menciona que pudiera ser que el logro de la alfabetización estadística deba considerarse como una actividad de aprendizaje a lo largo de la vida. Y estamos hablando aquí desde hace más de 10 años que se menciona esta frase y que él considera que esta alfabetización estadística, esta necesidad de alfabetizar estadísticamente a los estudiantes, tiene que ser una actividad de aprendizaje no en un solo grado, sino a lo largo de la vida del estudiante. O en este caso, pues, lo situamos en la escuela, desde educación infantil hasta educación universitaria. Podemos comenzar con la lectura y hacer pequeñas inferencias en pictogramas y con los niños de 6, 5 años, hasta hacer predicciones con estudiantes universitarios, pero ahí con una interpolación y extrapolación de datos, por ejemplo. Métodos estadísticos ya en ese sentido. No sin antes mencionarles, bueno, que aquí en la Universidad de los Lagos se ofertan los posgrados en educación matemática. Tenemos el magíster en educación matemática y el doctorado en educación matemática. Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para el doctorado en educación matemática. Bueno, muchísimas gracias por su atención y por su participación. Y como un poco de risa, pues este gráfico sí tiene sentido. Si lo analizamos, creo que sí tiene sentido. Muchas gracias a ti, Jaime, por tu presentación. Y fíjate que en el chat nos quedó una primera pregunta o una pregunta anteriormente que decía, he estado trabajando con storytelling, donde hay un ámbito sobre data storytelling. ¿Considera usted apropiado aplicar esta técnica con estudiantes de enseñanza media? A ver, ¿está hasta arriba la...? Está en el chat. Quizás esto contarnos de qué se trata esto del storytelling. Es que como que no escuché muy bien la pregunta y sí, porque estaba un poquito... Por eso, o si me la puedes, es que no la identifico. Sí, te la dice. He estado trabajando con storytelling, como contando historias. Una palabra en inglés. Entonces, hay un ámbito sobre ese tipo de datos. ¿Considera apropiado esta técnica con esta enseñanza media? Quiero entender lo que es que se oye mucho el tipeo, pero bueno, quiero entender que si con la recolección de datos es lo que me están indicando. Es que, o no sé si alguien, bueno, la persona que nos hizo la propuesta está y nos pueda... Porque yo lo que... Sí. ¿Aló? Ernesto, ¿Aló? Buenas ¿sí? tardes. ¿Estamos? Don Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. Yo hice la consulta, pero mire, en mi caso yo no soy docente. Soy exalumno del diplomado en ciencia de datos y yo trabajo con datos en el área de deportes. Entonces el storytelling tiene que ver con la narrativa, básicamente donde uno plantea a través de una historia el poder transmitir un mensaje. Entonces, dentro de lo que he estado indagando está el data storytelling. Es un poco, de alguna manera, plantear cómo están los datos
establecer, entre comillas, el conflicto y la resolución, pero su exposición tiene mucho sentido para mí, porque justamente usted hace la evaluación de los tipos de gráficos. En mi caso, en el tema deportivo, es muy importante para poder representar qué es lo que ocurrió en algún evento, por ejemplo, en el básquetbol. Por eso que le preguntaba si usted lo consideraba que sí, podía ser apropiado, porque justamente la gráfica de la muestra de los datos, en el caso de la NBA en particular, es muy sintomático para mostrar situaciones. Por ejemplo, la remontada de un equipo que va perdiendo por 26 puntos y luego remonta el partido, que fue lo que ocurrió con los Memphis Grizzlies hace poco. Gracias, profesor. Y lo felicito y muchas gracias por su presentación. Bueno, ahora sí ya entendí hacia dónde iba la pregunta. Sí, claro que lo considero adecuado, puede tomarse eso como una parte previa para el análisis de los datos, o de ahí de recopilar la información y a partir de ahí hacer este análisis que le estoy comentando, que se está comentando en esta parte. Pero sí, considero adecuado que siempre los datos tengan un contexto, y si este contexto es lo más cercano al lector, eso es lo adecuado, ¿no? Y en el caso de nuestros estudiantes, estoy de acuerdo que de una u otra manera se van a enfrentar a la realidad y van a encontrar diferentes tipos de contexto. Bueno, pero sí empezar entonces con gráficos, con información que esté ligada a su contexto y poco a poco ir saltando hacia otros contextos ajenos al estudiante, ¿no? Y en ese sentido de la recolección de datos, que como usted menciona, bueno, a partir de estos datos que están en NBA o deportes, ese tipo de cosas, pues se pueden tomar como algo inicial o algo puntual para comenzar el análisis de los datos. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, abrimos un poco el espacio a preguntas, nos quedan 15 minutitos de lo que es esta primera sesión. Y bueno, pueden sentirse libres de hacer consultas relativas a la presentación en sí misma o a algo que les quizás quieran discutir, por ejemplo, de esta primera unidad para quienes ya la hayan tenido que enseñar o para quienes estén próximos a hacerla, quizás alguna problemática que tengan vigente o, bueno, lo que estimen conveniente. Si es posible, antes de los tipos de gráficos, que tuve un receso. Antes de los tipos de gráficos, usted hablaba, maestro, de las medidas, creo, en esa diapositiva. No sé si la puede volver a poner. Sí. Le agradezco. ¿Se ve la diapositiva? Sí. Antes de esa, después de esto, que decíamos que continuamos. Este es un gráfico que usted hablaba de las, ya. Después de eso, usted nos compartió. Sí, lo que pasa es de que toda la charla o esta sesión me enfoqué, digamos, en la parte del análisis de la información, ¿no? ¿Qué es lo que podemos analizar? Y no quedarnos en únicamente una lectura literal o comparativa, sino buscar un análisis crítico a partir de las preguntas, la indagación, la serie de hipótesis, predicciones, para llegar a un nivel superior. Y comentábamos este gráfico porque obviamente dentro de él, y lo comentaron algunos de uno de los participantes, pues que es necesario también el conocimiento estadístico que está detrás de este gráfico, ¿no? Como es la media, la mediana, el rango intercuartil, si queremos llamarle así, cuartil 1, cuartil 3, percentil 10, percentil 90, pero eso es lo que de una u otra manera mencionamos que es necesario que el estudiante requiere, ¿no? En ese sentido es a lo que me refería. Nos dio algunas sugerencias, creo, al final. Gracias. Sí. Gracias, Víctor. Benjamín tenía la mano levantada. Y solo sí. para quienes...
perdón, Benjamín, solo un minuto. Para quienes veo que se están retirando algunos, bueno, sí, pueden hacerlo, claro que sí. No, pero no olviden completar, por favor, el formulario que les estoy mandando por el chat, porque así recojo sus nombres para hacerles llegar las constancias de participación. ¿Vale? Eso era. Benjamín, dale. Ya, muchas gracias. Sí, una consulta. Lo que pasa es que en algún momento de la presentación comentaba que era relevante tal vez para lograr este análisis o este análisis crítico de los datos, hacer que los chicos trabajen en una investigación o que ellos formulen o que se les presente como actividad una investigación donde ellos tengan que recolectar datos. ¿En qué nivel de la taxonomía de Curcio podríamos ubicar ese tipo de trabajo en cuanto al trabajo investigativo de parte de los estudiantes? Bueno, es que ahí, bueno, los niveles de Curcio son únicamente o exclusivamente para la lectura e interpretación de los gráficos. Es decir, que ya está ya estamos en la fase 4, ¿no? Si tú me mencionas que a partir de la recogida, de organización y representación, estamos hablando de, por ejemplo, podemos hablar en la literatura hay algo que se llama niveles de complejidad semiótica para la construcción de los gráficos o el tipo de gráfico que se está construyendo. Pero ahí estamos hablando de otra cosa, ahí estamos hablando de la construcción del gráfico. No podemos, si tú me preguntas la recogida de datos o la organización de los datos, enfocarlo en una parte de los niveles de Curcio, no, como tal, no, porque los niveles únicamente nos hablan en la lectura de tal, ¿no? Sí es recomendable que para llegar a este desarrollo del análisis crítico de la información y a la toma de decisiones que también está detrás, el estudiante pase por estas fases, ¿no? Desde la recogida de datos, la organización, la representación, y la interpretación y análisis. Que bien se puede trabajar desde preescolar como en otras investigaciones o literatura. Vuelvo a citar a Claudia Vázquez, nos ha presentado, o ella trabaja con este nivel educativo, desde la recogida de los datos con los niños preguntándoles sobre su color favorito, sabor de la torta que vayan a comer, bueno, pastel, en fin. Desde ahí podemos hacer la recogida de los datos, organizarlos con pictogramas o con gráficos de barras, pero estos gráficos de barras pues van a ser únicamente con el uso de cuadritos, voy a estar iluminando ciertos cuadritos, representarlos, y interpretaciones vagas, sí, por el nivel en el que estamos, pero se pueden dar inferencias de acuerdo con el tipo de preguntas que haga el profesor. Ya, genial, muchas gracias. Me quedó más claro lo de los niveles de Curcio. Así que muchas gracias. Bueno, voy a dejar de compartir ya. ¿Alguna otra pregunta? Al parecer no hay más preguntas. De momento, voy a dejar de compartir. Bien, de ser así, podemos ir a la última parte que nos quedaba de presentación. Y bueno, es un poco pasarles de otra forma también el formulario de evaluación de la sesión de hoy. Pueden hacer clic sobre la imagen para ir directamente al enlace que les mandé por el chat, pueden escanear el código y desde ya un poco los empezamos a dejar invitados a la próxima sesión. Sí, recordemos que nos vamos a encontrar en periodos de un mes, idealmente, para ir también recorriendo con ustedes la medida que tengan que enseñar el electivo las distintas unidades. Entonces, para atender la unidad número 2, la hemos organizado en dos partes. Justamente una de ellas la va a presentar Francisca, quien nos acompaña ahí, la Francisca. Y yo voy a acompañar a Francisca también en esas dos sesiones. Eso. No con esto quiero dar por cierre porque tenemos aún unos 7 minutitos para la hora comprometida, pero no quería dejar de contarles el próximo encuentro. ¿Alguna otra pregunta? Jaime, ¿algo más que contarnos? No, más que agradecer la invitación que se me hizo. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Claudia, y también Eugenio, que por ahí estaba también.
Y en Y bueno, general ya a la todos Vale. los que estuvieron presentes. Sí, Valentina que no está, pero por obvias razones. Sí, sí. Muy bien. Bueno, a las presentes y los presentes, muchas gracias. Y hay alguien que accedió a la sala de espera, mira. Bueno, eso sería. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, de ser así, podemos ir dando por terminada entonces la sesión. Que estén muy bien, ha sido un gusto conocerles. Guillermo, muchas gracias a usted. Esperemos para las próximas sesiones y les pedimos por lo mismo también completar el formulario de evaluación. Nos cuenten cómo poder ir mejorando, ¿sí? La idea es esa, que la comunicación se transmita o la información se transmita lo mejor posible. Hasta Muchas luego, Diego. gracias, Muchas hasta gracias. luego, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Que muy bien. luego. Chao. Chao, Fran. Muchas gracias por conectarte. Sí, no, genial. Gracias, Jaime, también. Estuvo muy genial todo. Sí, estuvo bien. Jaime, ¿qué te parece a ti? Yo me retiro. No, Que a estén mí al bien. contrario. Hasta luego.